Hola, iglesia. Hello, church. Tengo una pregunta para ti, I have a question for you but you today. gotta be honest. Pero tienen que ser honestos. Have you ever pretended to understand something, but you didn't? ¿Alguna vez han pretendido entender algo, pero en realidad no lo entendieron? Like someone's explaining something to you and you're like, yeah, Como cuando alguien te está explicando algo y usted mueve la cabeza así como, sí, entiendo. But inside you're like, I have no idea what's happening. Pero por dentro usted dice, no tengo ni idea de lo que está pasando. This is me. Así soy yo. A lot of times when I'm in Spanish. Muchas veces cuando estoy en el ministerio en español. Because I'm the gringa of the group. Porque soy la gringa del grupo. Sometimes y'all are talking so fast on top of each other. A veces ustedes están hablando bien rápido, uno encima del otro. And I'm standing here like, no comprendo. Y yo aquí como, I don't understand. But everyone's having a great time and I don't want to interrupt it. Pero todo el mundo está pasando un tiempo súper lindo y yo no quiero interrumpirlo. But sometimes there's those moments where the room just erupts in laughter. Pero hay esos momentos donde todo el cuarto empieza a reírse. And not like a small laugh. I'm talking about like losing your breath, crying. Y no es como una laughter. risa normal, es que la gente está llorando, se están riendo, que no se pueden controlar. And amidst all the laughing and the excitement, Y en el medio de toda la emoción y de las sonrisas, I'm just standing there like this. yo puedo estar así. I don't get it. No lo entiendo. I don't know what's happening. I don't get No the sé qué joke. está pasando, no entendí la broma. So I have two choices in that moment. Pero tengo dos opciones en ese momento. To be the one person looking like this, Ser la persona que se muestra así. or I can No puedo, como reírme. I just fake laugh. Me río de mentira, básicamente. So most of the time, I just fake laugh. Así que la mayoría del tiempo, si me ven, estoy riéndome de mentira. And some of you are like, wow, her Spanish is so good. Y algunos de ustedes creen que yo hablo tanto español. Mi español es bueno, pero es no perfecto. Yeah, my Spanish is good, but it's not perfect. And sometimes we'll get in the car after, and Yep. I'm like, David, you gotta tell me what they were laughing Y a about. veces, hora después de que se acabó la fiesta, vamos en el carro juntos y le digo a David, tienes que decirme qué fue Like, esa broma. I need to know. Yo necesito saber sobre qué fue. And so he tells me it in English, Y él me dice la broma en inglés and I'm like, I don't get it still. y yo me quedo así como, no tiene sentido. Because as much as I would love to believe that I'm a Latina at heart, Porque no importa cuánto piense yo que soy latina de corazón, I grew up in a completely different context. yo crecí en un contexto completamente diferente. And some of the jokes or the context, the idioms, I'm just not gonna get. Y a veces las bromas y el contexto y a veces ciertas cosas del idioma no lo voy a entender. I need the context, even though I might have heard it in my own language. Y I yo miss it. necesito el contexto, aunque lo haya escuchado en mi propio idioma. Igual lo puedo, ¿verdad? No lo puedo entender a veces. So the next time I'm laughing, it's a 50-50 chance that I'm La próxima vez que me dan riendo es un 50-50 de que lo entendí o no lo entendí. And today, you might get to feel a little bit like how I feel. Pero hoy, ustedes tal vez se van a sentir un poquito como yo me siento. Because the passage that we're opening up in Scripture today, Porque el pasaje que vamos a ver en la escritura el día de hoy, we can read it and we can hear it, podemos leerlo y escucharlo, but we can totally miss it. pero podemos malentenderlo completamente. If we don't have the context, the understanding, it's just a cool story. Si no entendemos el contexto o no tenemos entendimiento de lo que está pasando, simplemente suena como una historia cool. And today, we're not going to fake laugh our way through the story. Pero hoy no vamos a reírnos de mentira en esta historia. We're going to read it the way that the disciples would have seen it Vamos a tratar de leerla de la forma que los discípulos la hubieran leído. and how Jesus would have wanted us to understand Y it. como Jesús hubiera querido que nosotros la entendiéramos. So you have your Bibles, we're in the book of Matthew chapter 17. Así que si tienen sus Biblias, vamos a pedir que las abran en Mateo capítulo 17. 17. Open up there, you can use your table of contents, your digital Bible, Al frente de su Biblia hay una tabla de contenidos también. Si usted no sabe dónde está el libro de Mateo, chapter 17. big shout out to our people in Los Barriles. Gracias amigos por escucharnos. Los extrañamos, esperamos verlos pronto. Estamos en Mateo capítulo 17. And as you're turning there, I just want to catch you up with what we've been doing for a long time now. Y mientras ustedes llegan ahí, quiero ponerlos al día en lo que hemos estado estudiando. We've been in the book of Matthew for months. Hemos estado en el libro de Mateo por muchos meses ya. And Matthew's doing something very intentional. He's showing us who Jesus really is. Y Mateo nos está siendo bien intencional en lo que escribe. Él nos estará mostrando quién es Jesús. That he's fully God, fully man, that his kingdom is coming. Que Él es Dios, Él es completamente hombre y que su reino ya viene.
And at this point in the story, Jesus has been in ministry for about 3 years now, Y a este punto en la historia, Jesús ha estado haciendo ministerio por más o menos 3 años, teaching his disciples, healing, performing miracles. enseñando a los discípulos, sanando a las personas, haciendo muchos milagros. And just before this, in chapter 16, one of his disciples, Peter, Y antes de esto, en el capítulo 16, uno de sus discípulos, Pedro, he declares that Jesus is the Messiah. declara que Jesús es el Mesías. And Messiah means that he's the Savior, the one that they've been waiting for. El Mesías significa el Salvador, el que ellos han estado esperando. The one they've been waiting for all the way back to the first book of the Bible, Genesis. El que ellos han estado esperando desde el primer libro de la Biblia, en Génesis. When God came to Abraham and said, I am going to save my people through your family line. Cuando Dios le dijo a Abraham que yo voy a salvar a mi gente a través de tu linaje. That Abraham, you're going to have a big nation, and from that nation, the Messiah will Le dijo a come. Abraham, tener una gran nación y de esa nación nacerá el Salvador. And after Peter declares that, Jesus says something really shocking. Y después de que Pedro declara eso, Jesús dice algo bastante que llama la atención, que nos hace un shock. He tells his disciples Él le dice a sus discípulos that he's going to suffer and die, que él va a sufrir y va a morir. and they don't know what to do with that. Y ellos no saben qué hacer con eso. And 6 days later, Y 6 días después we get to chapter 17, llegamos al capítulo 17. starting at verse 1. Versículo 17. Versículo Chapter 1. 17, starting Ya. at verse 1. Capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó lo siguiente: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se levante de entre los muertos. Entonces los discípulos preguntaron a Jesús: ¿pero por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda, Elías vendrá y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera, va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces, entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. That's a pretty cool story, miraculous even. Es una historia muy cool y hasta milagrosa se escucha. Jesus has glow-in-the-dark powers, these dead guys show up. Jesús brilla en la noche y tiene sus colores, sus patrones de colores. It's powerful, but it's also really confusing. Es bien poderosa, pero también un poquito confusa, ¿cierto o no? Like, why Moses? Why Elijah? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Elías? What's with the mountain, the cloud? ¿Qué pasa con la nube y todas esas cosas? We read that just now, Nosotros lo acabamos de leer and no one's jaw just dropped to the floor y a nadie se le bajó así la boca como because we don't really understand what it means. porque en realidad no tenemos lo que significa. Because we're Gentiles, non-Jewish people. Porque somos gentiles, no somos judíos. We didn't grow up in Jewish culture hearing these stories, Porque en una cultura judía, escuchando esta historia, but for the disciples, this moment was shocking. era especialmente para los discípulos, este momento era increíblemente chocante. When you put it in context, it's not just, oh wow, it's overwhelming. Cuando uno lo pone en contexto, no es simplemente, cool story. No, es súper fuerte. So to understand what happened, we need to first understand the guys who just showed up. Pero primero, para entender lo que está pasando, tenemos que entender la gente que se acaba de aparecer. So to understand Moses and Elijah, we need to understand a little bit about the law and the prophets. Entonces, para entender un poquito sobre quién es Moisés y quién es Elías, tenemos que entender un poquito de la ley y de los profetas.
And that's your first thing to write down. Y es lo primero que vamos a escribir el día de hoy. If we want to understand this and see how overwhelming it is, Si queremos entender esto y qué tan poderoso es, we need to understand Moses and Elijah, the law and the prophets. tenemos que comprender a Moisés y a Elías y necesitamos entender un poco acerca de la ley y los profetas. So Moses, he represents the law. Así que Moisés representa la ley. He's the one that led God's people out of slavery in Egypt. ¿Se acuerdan que Moisés fue el que sacó y el que lideró al pueblo de Israel fuera de Egipto? Moses is the one who wrote the first 5 books of the Bible. Y Moisés es el que escribe los primeros 5 libros de la Biblia. Moses is the one who received the commandments from God on Mount Sinai. Moisés es la persona que recibió los 10 mandamientos de Dios en el monte Sinaí. He's not a small character in the Old Testament. He's a big hero of the faith. Él no es un personaje pequeño en la historia, no. Él es un héroe de la fe del Antiguo Testamento. Now Elijah, he represents the prophets. Ahora Elías, él representa a los profetas. The prophets are God's messengers who call his people back to him. Los profetas son los mensajeros de Dios que apuntaban a toda la gente de vuelta a Dios. And the Old Testament's filled with prophets, but Elijah, he's a big deal. Y el Antiguo Testamento estaba lleno de profetas, pero Elías era muy especial. Because Elijah, he went on a mountain and stood against 450 prophets of Baal. Porque Elías una vez fue a la cima de una montaña con 400 sacerdotes que adoraban a Baal. And Baal is this evil, witchcraft, pagan religion. Y Baal era el dios de una religión bien pagana que hacía sacrificios de niños y cosas así. And these prophets of Baal tried to call down fire from heaven. Nothing. Y estos sacerdotes retaron al Dios de Elías. Hicieron un montón de cosas para que el fuego cayera del cielo y quemara una ofrenda que ellos habían puesto. Pero nada pasó. Nothing happened for the prophets, the false prophets, but for God's prophet, he called down fire from heaven. Nada pasó para estos 400 sacerdotes. Pero para el profeta de Dios, cuando él llamó el fuego, pasó. Proving that his God, our God, is the only true God. Probando que el Dios de Elías, nuestro Dios también, es el único Dios verdadero. So when Moses and Elijah show up on this mountain, it's not just 2 people. So, cuando Moisés y Elías se aparecen en esta montaña, no son simplemente 2 personas. The entire Old Testament is being represented. El Antiguo Testamento entero está siendo representado. They're not just important people, they're heroes of faith. No son solo importantes, sino son los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Everyone would know their names. Kids would want to dress up as them. Esta era la gente que todo el mundo se sabía el nombre de ellos. Los niños se vestían de profeta o de Moisés. And in Luke's account of this mountaintop experience, Y en el libro de Lucas, cuando él explica esta interacción, Luke tells us what they're actually talking about on that mountain. Lucas nos dice lo que ellos están hablando, de hecho, en esa montaña. They're talking about Jesus' upcoming suffering, death, and fulfillment. Están hablando, en ese momento, estaban hablando del dolor por el que iba a pasar Jesús, su crucifixión y lo que vendría después de eso. It's like Moses and Elijah were saying, everything we pointed to in the Old Testament, Era como que Elías y Moisés estaban diciendo, todo lo que nosotros hablamos y escribimos del Antiguo Testamento is pointing to him, está apuntando a él, a Jesús, to Jesus. a Jesús. Moses, 1,400 years ago. Elijah, 900 years ago. Moisés hace 1200 años, Elías hace 900 años. It's all pointing to him, Jesus. Todo está apuntando a este hombre aquí, a Jesús. Because Jesus is not just a part of the story, he's the point of the story. Porque Jesús no es solo una parte de la historia, Jesús es el centro de la historia. So this was not a casual thing they're seeing. It's confirmation that everything they've been waiting for is right in front of them. So, este momento no era algo casual que estaba pasando, no. Este era el momento donde se estaba confirmando que todo lo que Jesús decía que él era, era. And that's why every single detail of this moment matters. Y por eso es que cada detalle de esta interacción importa. Every detail is pointing to one person. Porque cada detalle en esta historia está apuntando a una persona, no a 3. So for us to get the whole picture, to understand it, Así que para poder entenderlo, we're going to look at the details. veamos a los detalles. And the first one that we're going to look at, and you can write down, is the mountaintop. Y el primero del que vamos a hablar, que pueden escribir, es la experiencia de la cima de la montaña.
Mountaintop. Mountains might not be a big deal for us. Las montañas quizás no sean como algo muy importante para nosotros. We can drive an hour and be in Palomar. Uno puede manejar una hora y llega a Palomar, A little farther, get to Big un Bear. poquito más llega a Big Bear. But in ancient times, mountaintops were spiritual places. Pero en los tiempos antiguos las montañas eran lugares santos. The high places is where altars were built. Los lugares altos eran donde se construían los altares. Altars built to the one true God and to false gods. Los altares al Dios verdadero y a los dioses falsos. Mountaintops are where people worshipped. La cima de la montaña donde la gente adoraba. But the Jewish people also know that all throughout their history, scripture, Pero la gente judía también sabía que a través de la historia de ellos, mountaintops is where God met with his people. las montañas era donde Dios se encontraba con su gente. Moses, he went on Mount Sinai. Moisés fue al monte Sinaí. God met him in fire, Dios lo thunder, a encontró con cloud. fuego, con trueno, con una nube. And he gave them the commandments that shaped their entire lives. Y le dio los 10 mandamientos que iban a formar la vida de su pueblo. Elijah, we said he was on a mountain against the prophets of Baal. Elías fue lo mismo. Él estaba en la cima de la montaña peleando contra los profetas de Baal. But on another mountain, Pero en otra montaña, God meets Elijah as well. Dios encuentra a Elías también. He tells Elijah, I'm going to show you who I really am. Y le dice a Elías, te voy a mostrar quién en realidad soy. And there's hurricane-like winds that split rocks. Y había unos vientos tan fuertes como de huracán que podían romper piedras incluso. There's an earthquake that rumbles the mountain. Hay un terremoto que sacude la montaña. A magnificent fire appears. Un fuego increíble, magnífico aparece. But God wasn't in any of those. Y Dios no estaba en ninguno de esos. He was in the small whisper. Él estaba en el susurro. But if you go all the way back to Genesis 1, Pero si ustedes van hasta el principio, a Génesis 1, Genesis 12, the first book of the Bible, perdón, Génesis 12, en el primer libro de la Biblia, God meets with Abraham on a mountain, Dios se reúne con Abraham en una montaña, the one he chose to start his nation. con el que él escogió comenzar su nación. And when Abraham goes on a mountain to sacrifice his son, Y cuando Abraham va a la montaña a sacrificar a su hijo, God meets him there and says, don't sacrifice your son, Dios, I will provide. Dios lo encuentra ahí y le dice, hey, no sacrifiques a tu hijo, vamos a darte un reemplazo. For the Jewish people, mountains were moments Para la gente judía, las montañas eran momentos. where God spoke to them, met with them, revealed who he was. Donde Dios habló con ellos, donde Dios se encontraba con ellos, donde Él les revelaba cosas. So imagine Peter, James, and John going up the mountain with Jesus. Ustedes se pueden imaginar ahora sí a Pedro y a Santiago caminando hacia arriba de la montaña. Ellos sabían que algo iba a pasar. What do you think is going through their head? They're like, everything we know about mountains. Imagínense lo que iba pasando por la cabeza de ellos cuando decían, con todo lo que nosotros sabemos de montañas, y vamos caminando hacia la montaña con el Mesías. They're thinking something's going to go down right now. Ellos sabían que algo iba a pasar en ese momento, Because mountains are where God meets us. porque las montañas es donde Dios nos encuentra. Maybe for you it's not a mountain. Quizá para ustedes no sea una montaña, But is there a moment or a place where God met you? pero hay momentos en sus vidas donde Dios los ha encontrado. For me, it was a mountain. Para mí, It was a mountain. sí fue una montaña. When I was in 4th grade at a Christian camp in the mountains, I met God. Cuando estaba en 4º grado en una montaña, en un campamento cristiano, acepté al Señor. And that moment meant something. Y ese momento significó algo para mí. And every year when my parents sent me back to camp, I Y ca- was reminded of that moment. Y cada año cuando mis papás me mandaban de vuelta al campamento, era un recordatorio de ese momento. And when I went there at 19 years old to that mountain, Y cuando tuve 19 años y aún seguía subiendo a esa montaña, God changed the direction of my life to ministry. Dios cambió la dirección de mi vida para el ministerio. Is there a place, whether it's a mountain or somewhere else, where God has met you? Hay un lugar o hay un momento en donde Dios te ha encontrado. But this wasn't about the mountain. Pero esto no se trata sobre la montaña. It was about what was going to be revealed on the mountain, Era sobre lo que iba a ser revelado en la montaña. where Jesus was going to be revealed, Lo que Jesús iba a revelar and they see his transformed face. y ellos ven su rostro transformado. That's our next detail we're going to look at, transformed face. So ya vimos a la montaña y nuestro próximo detalle que vamos a ver es un rostro transformado cuando Jesús se es revelado. Now, the Greek word used for transformed Ahora, la palabra en griego que se usa para transformado is metamorpho, where we get metamorphosis, es metamorfo, que significa, que es donde agarramos la palabra metamorfosis, which is when something is changed from the inside out.
que significa cuando algo es cambiado de adentro hacia afuera. When they would see Jesus' face transform like the sun, it would have reminded them of Moses. Cuando ellos vieron el rostro de Jesús transformado, a ellos eso les hubiera recordado de Moisés. Because when Moses was on Mount Sinai receiving the commandments from God, Porque cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios, his face became so radiant that he actually had to cover it with a veil. cuando él bajó de la montaña, su rostro estaba tan radiante que Moisés tenía que andar con un velo encima para que la gente no lo pudiera ver. But the difference is that Moses' face was a reflection. Pero la diferencia es que la cara de Moisés era un reflejo de lo que él había visto. Jesus' face shining wasn't a reflection, it was revealing. La cara de Jesús, el rostro de Jesús no era una reflexión, era una revelación. The light wasn't shining on Jesus, it was coming from him. La luz no estaba reflejando en Jesús, la luz estaba saliendo de Jesús. The glory of God was coming from inside of him. La gloria de Dios estaba saliendo desde adentro de él. And it didn't stay inside his face, it went to his clothes shining. Y no se quedó solo en su cara, sino que hasta su ropa empezó a brillar. And that's the next detail we need to look at. White as light clothes. Y ese es nuestro próximo detalle que tenemos que ver. Eran sus ropas blancas que brillaban como la luz. And not just a little white. Y no era nada más así, un poquito más blanco. In other accounts in the Gospels, En otras escrituras de los evangelios, they describe it as clothes became as bright as a flash of lightning. ellos describieron que sus ropas se volvieron tan brillantes como un destello de un relámpago. Can you just picture that in your head? ¿Ustedes se imaginan eso en su cabeza por un momento? Clothes as white as lightning. Que la ropa estaba tan blanca como cuando un rayo sale. And if you can't picture that, a different account says, dazzling white, whiter than anything in the world could bleach them. Y si eso es difícil de comprender, otra escritura nos dice que eran deslumbrantemente blancas, más blancas de lo que nadie en el mundo podría blanquearlas. That kind of bleach white Ese tipo como de blanco que se obtiene con el cloro. is what he's been trying to achieve with his shirt and shoes for years. Es lo que David ha estado tratando de tener con sus camisetas y sus tenis por tanto tiempo. But there's always a stain. Pero siempre tienen manchas. I don't know who does laundry. No sé quién lava la ropa en nuestra casa. Dice. But it's not just about human clean bleach. Sorry, go ahead. It's not just about human clean bleach. Pero no se trata solo de un blanqueamiento humano, digamos. It's divine glory. Es una gloria divina. See, in the book of Daniel, chapter 7, En el libro de Daniel, en el capítulo 7, Daniel gets a vision where he gets to see the throne room of God. Daniel tiene la oportunidad de ver, tiene una visión donde puede ver el trono de Dios. And he describes God as the Ancient of Days with clothing as white as snow. Y él describe al anciano de días con una ropa tan blanca como la nieve. That's how Scripture describes the glory of God. Así es como la escritura describe la gloria de Dios. Radiant, pure, overwhelming. Radiante, pura. James, Peter, and John. Peter, James, and John. They're standing there looking at this glory right in front of them. Y los discípulos, esos tres discípulos están enfrente de él y están viendo este tipo de gloria. Where Jesus is wearing clothes as white as snow. Donde Jesús está con una ropa tan blanca como la nieve. They're starting to get it. It's starting to click for the disciples. Y en ese momento las cosas empezaron a tener sentido para ellos, para los discípulos. They're not just seeing something powerful, they're seeing something revealing. No están viendo simplemente algo poderoso, algo está siendo revelado a la vida de ellos. Because what happened 6 days earlier? Porque ¿qué pasó hace 6 días? Peter declared that you're the Messiah. Pedro declaró que él era el Mesías. Jesus said the Messiah is going to suffer and die. Jesús le dijo, el Mesías va a sufrir y va a morir. But the last verse, verse 28 in Matthew 16, Pero en Mateo 16 vimos en el último verso, it says, some of you standing here will not taste death before they see the Son of Man coming into his kingdom. donde en el versículo 28 donde él les dice, les aseguro que algunos de los que aquí presentes están no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Now they're seeing it, not the full picture, but a glimpse of his glory. Y ahora ellos sí lo están viendo, no solo un poquito, sino la gloria completa de Jesús.
And it seems like, wow, cool miracle. Y parece como que qué milagro más especial. But the real miracle has been happening for 33 years. Pero el milagro real For 33 years hasn't happened. has not happened. No, el milagro real no ha pasado por 33 años. Because for 33 years, Jesus wasn't shining. Porque por 33 años Jesús no andaba brillando como la nieve o como un relámpago. Philippians 2 says that Jesus, though he was God, humbled himself into human form. Filipenses dice que aunque él, Jesús, siendo Dios, él se hizo como hombre Humbled himself all the way to the cross. y se hizo tan humilde hasta el punto de ir a la cruz. The miracle is that for 33 years, Jesus covered his glory to be here for us. El milagro más increíble es que por 33 años Jesús guardó quien él era, su esencia de Dios. And right now, it's just the glory's breaking through. Y ahora en este momento, después de 33 años, quien él realmente es, está empezando a salir. And in case there was any doubt, God makes it unmistakably clear. Y en caso de que alguien no lo tenga muy claro, Dios lo va a hacer bien obvio para ellos. Because a cloud covers them. Porque una nube los cubre. Now, this isn't just a cloud. The cloud is how God brings his presence. Ahora se van a dar una nube nada más regular. No, la nube es como Dios trae su presencia. In the Old Testament, when a cloud showed up, God's presence was there. En el Antiguo Testamento, cuando había una nube en la historia, era que la presencia de Dios estaba ahí. A cloud covered the mountain when Moses met with God. La nube cubría la montaña donde Moisés se reunió con Dios. A cloud led the Israelite people through the wilderness Una nube guió a los israelitas a través del desierto. after they left Egypt going to the promised land. Cuando salieron de Egipto iban para la tierra prometida. There was a cloud in front of them by day, fire by night. Había una nube que los cubría durante el día y un pilar de fuego que los guiaba durante la noche. A cloud wasn't just weather, it was God's presence. Una nube no significaba simplemente que había un cambio de clima, no, significaba la presencia de Dios. And the Jewish people actually had a word for this, Shekinah glory. Y la gente judía tenía una palabra para esto, Shekinah glory. It's the visible presence of God dwelling among his people. Es la presencia visible de Dios en medio de su gente. So when that cloud shows up, they know exactly what it means. Así que cuando esa nube aparece, ellos saben exactamente lo que The significa. presence of God is here. La presencia de Dios está aquí. And what makes that moment even bigger, Y lo que hace el momento aún más grande that presence of God is not just around them in a cloud, es que la presencia de Dios no está alrededor de ellos, it's standing in front of them in Jesus. es que está enfrente de ellos en la persona de Jesús. Because Colossians 2 says Jesus is the fullness of God in human form. Porque Colosenses dice que Jesús es la plenitud de Dios en forma humana. Can you imagine how they felt in that moment? ¿Se imaginan cómo se sintieron esos discípulos en ese momento? What was going through their mind? Lo que estaba pasando por su mente. And from that cloud, a voice speaks. Y de esa nube que está ahí, una voz habla. This is my son, whom I love. With him I am well pleased. Este es mi hijo a quien yo amo y en el cual estoy, complacido. This is the same voice that spoke at Jesus' baptism about 3 years earlier. Es la misma voz que escuchamos en el bautismo de Jesús 3 años antes de esto. The same words even, Las mismas palabras incluso. except this time he adds something. This time God adds something. Oh, excepto que esta vez Dios agregó algo. He says, listen. Él dijo, escuchen. Listen not to Elijah. No dice escuchen a Elías, Don't listen to Moses. no dice escuchen a Moisés, Listen to him, dice escúchenlo a él, my son, mi hijo, God, Dios, in the flesh, fully God, fully man. en la carne, completamente hombre y completamente Dios. Listen to him. Escúchenlo a él. All of these things, Todas esas cosas, the mountain, the light, the clouds, the voice, la montaña, la luz, la nube, la voz, shouted one thing. estaban gritando una cosa. Every prophet, every law, every promise of the Old Testament was pointing to this one moment. Cada promesa, cada profeta, cada promesa que se había dado estaba apuntando a este momento específico. That God was standing in front of them. Que Dios estaba de pie enfrente de ellos. All these things shouted one thing, that God was standing in front of them. Y todas esas cosas estaban diciendo que Dios estaba de pie enfrente de ellos.
And it knocked the disciples to the ground, terrified. Y fue tan increíble que hizo que los discípulos cayeran de rodillas. And Jesus comes to them when that moment ends and says, don't be afraid. Y Jesús viene donde ellos y los toca en el hombro y les dice, hey, no tengan miedo, levántense. For a lot of us, we may know Jesus, but we've made him smaller than he actually is. Para muchos de nosotros quizás conozcamos a Jesús, pero es posible que lo hayamos hecho más pequeño de lo que Él debería ser. We made him helpful, comforting, a part of our lives. Lo hemos hecho como una persona que nos ayuda, una persona que nos da apoyo cuando lo necesitamos, But we don't always see him as God. pero en realidad lo vemos como nuestro Dios. When's the last time you were knocked to the ground in awe of who God is? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes cayeron de rodillas en admiración por quien Dios es en su vida? Because the truth is, even when God reveals himself clearly, people miss it. Porque la verdad es que a veces, aunque Dios se revele de una forma tan real como esa, a veces la gente igual no lo And we agarra. see that right here as they're walking down the mountain. Y vemos eso aquí mismo mientras ellos están bajando la montaña. The disciples ask, why do the scribes say that Elijah had to come first? Los discípulos preguntaron, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? They asked that question because they got it. Ellos hicieron esa pregunta porque por fin lo entendieron. They realized they just witnessed God before them. Ellos se dieron cuenta que acababan de experimentar a Dios. But they also realized that they were taught from the Pharisees, the Sadducees, something else. Pero también se acuerdan que ellos habían sido enseñados por los fariseos y los saduceos que otras cosas tenían que pasar antes. They were told that Elijah has to come first, so they asked this question. O sea, ellos les habían dicho que Elías tenía que venir primero, así que ellos hacen esa pregunta. And Jesus replies, Elijah did come through John the Baptist. Y Jesús responde, y sí, Elías vino a través de Juan el Bautista. John the Baptist who prepared the way for Jesus' ministry. Juan el Bautista es el que preparó el camino para el ministerio de Jesús. But the people who had it all figured out, the Pharisees, the Sadducees, Pero la gente que lo tenía todo ya bajo control y lo sabían todos, los fariseos y los saduceos, they missed him. ellos se lo perdieron. And they're just about to miss Jesus as well. Y están a punto de perder también quién es Jesús. They killed John the Baptist and they're going to kill Jesus as well. Ellos mataron a Juan el Bautista hace unos capítulos atrás y van a hacer lo mismo con Jesús. Have we missed it? ¿Será posible que nosotros también nos hemos equivocado? Have we truly seen Jesus for who he is? En realidad estamos viendo a Jesús por quien Él es en realidad. Because we're not going to be the first people that get it wrong. Porque no, seamos honestos, no vamos a ser los primeros que quizás no lo entiendan bien o cometan errores en el proceso. Because Peter almost did too. Porque Pedro casi lo hizo también. That's why as he was talking, God interrupts him and says, stop, listen to him. Por eso es que cuando en ese momento, cuando todo está en la cúspide de la gloria y Pedro abre su boca, entonces Dios le dice, shh, cállese Pedro, escúchenlo a él. Peter had a good idea, but he missed the point. Pedro tuvo una buena idea, construir 3 altares, pero se perdió el punto completamente. He sees Jesus, Moses, Elijah, and Ve a says, Jesús, a Moisés, a Elías. let's build 3 shelters, one for each of you. Hagamos 3 altares, uno para cada uno de ellos. Something equal for each of you. Hago igual para los 3. They were never meant to be equal. La idea nunca fue que fueran iguales. Moses pointed to Jesus. Moisés apuntó a Jesús. Elijah pointed to Jesus. Elías apuntó a Jesús. They weren't the point, Jesus is. Ellos no eran el punto era Jesús. Peter wasn't rejecting Jesus in this moment. Pero no estaba rechazando a Jesús en este momento. He just wanted to stay in this moment on the mountaintop. Solo él quería quedarse en este momento en la cima de la montaña. But in doing that, he places something good next to God. Pero el problema con eso es que él pone algo bueno a la par o igual a Dios. And that's where we get it wrong sometimes. Y ahí es donde nosotros cometemos el error muchas veces también, como Pedro. We don't just struggle with bad things. Nosotros no solamente tenemos problemas con las cosas malas, We also struggle with good things. también tenemos un problema con las cosas buenas. That's why our sermon is titled, How Our Great Things Can Get in the Way of Our God Things. Por eso es que nuestro título dice cómo las cosas buenas nos alejan de Dios o nos pueden quitar de las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Moses and Elijah were witnesses and servants of Jesus. Moisés y Elías eran siervos y testigos de Jesús.
Moses was good. Moisés fue bueno. Elijah was good. Elías fue bueno también. But Jesus is God. Pero Jesús es Dios. So God interrupts Peter, Así que Dios interrumpe a Pedro, not to shame him, but to correct him. no para avergonzarlo, pero para corregirlo. Peter was speaking, but he wasn't listening. Pedro estaba hablando, pero no estaba escuchando. So God says, don't build something, don't stay here. Y Dios le dice, no construyas nada, no te quedes aquí. Listen to him. Escúchalo a él. And a lot of times we're like Peter, we don't reject God. Y muchas veces nosotros, si somos honestos, no somos como Pedro, rechazamos a Dios. We just replace him with good things. O no rechazamos a Dios, pero lo reemplazamos con otras cosas que son buenas. And that's where God is saying, stop, listen to him. Y eso es lo que Dios tiene para ustedes el día de hoy. Está diciendo, dejen de estar reemplazándome con cosas buenas. But how do we do that? How do we listen to him? Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo escuchamos a Él? Loving God and listening to Jesus is all about surrender and obedience, not feelings and emotion. Y ese es nuestro siguiente punto. Amar a Dios y escuchar a Jesús se trata de entrega y obediencia, no de sentimientos y emociones. Surrender, obedience, not love and emotions. Es entrega, es obediencia, no es sentimientos o emociones. Love is not something you feel, although feelings can accompany it. El amor no es algo que uno siente, aunque los sentimientos lo acompañan. Love is an action, it's something you choose. El amor es una acción, es una decisión que usted toma. Jesus did not command us to feel butterflies in our stomach every time we hear his name. Dios no nos llama a sentir como mariposas en nuestro estómago cada vez que escuchamos su nombre. He says in John chapter 15, if you love me, you'll obey my commands. Él dice, si ustedes me aman, en Juan capítulo 15, si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. In 1 John it says, this is love for God, to keep his commands. Y en primera de Juan también dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Love isn't a feeling, El it's surrender, obedience. El amor no es un sentimiento, es un amor entregado. It may be accompanied by feeling, but it's not always led by Es obediencia y entrega. And that's the same is true of the word listen, listening. Y lo mismo es cierto de la palabra escucha o escúchelo. Listening isn't passive, it's active. Escuchar no es pasivo, escuchar es algo activo. The Hebrew language only has one word for listen and obey, En el lenguaje judío solo hay una palabra para escuchar y obedecer, Shema. Shema. Because when you listen, you obey, you act. Porque uno escucha y uno obedece, uno actúa. And some of you, this might be really freeing for you. Y quizá para algunos de ustedes esto sea algo que los va a liberar. Because you might think, I don't feel really emotional about God. Porque I don't feel really emotional Porque about quizá God. algunos de ustedes digan, oye, yo no me siento como muy emocional así hacia Dios. I don't feel things deeply. Is there something wrong Yo with me? no siento como las cosas muy profundas o levanto mis manos como otros. ¿Hay algo malo conmigo? Because I keep being told I need to love God, but I don't feel it. Porque a mí me siguen diciendo en la iglesia, tienes que amar a Dios, tienes que amar a Dios, tienes que amar a Dios, pero yo no siento nada. But it's not about our feelings and emotion. It's about our obedience and our surrender. Pero no es de emociones ni de sentimientos, es sobre entrega y sobre rendirnos. And the reason that's hard for us to understand is because everything in culture is telling us to listen to our feelings. Y la razón por la que quizás eso sea difícil de escuchar es porque toda nuestra sociedad nos está gritando que tenemos que escuchar a nuestros sentimientos y emociones. Trust what you feel. If it feels right, just do it. Lo que usted sienta, si usted lo siente bien en su corazón, hágalo. But God says when you trust your heart, your feelings, it can deceive you. Pero Dios dice que cuando uno confía el corazón y los sentimientos, eso lo puede engañar a uno. So now we have this tension. Do we follow what we feel or follow what he says? Entonces tenemos esta tensión. ¿Seguimos lo que sentimos o seguimos lo que Él dice? Because what he says sometimes does not feel good. Porque lo que Él dice a veces no se siente bien. It doesn't make sense sometimes. No tiene sentido muchas veces. Like forgiving that person that never said sorry. Como perdonar a esa persona que nunca te pidió perdón. When I'm told to pray for my enemies, but I just don't feel like it. O cuando me dice que tengo que orar por mis enemigos y en realidad no siento hacerlo. And for many of us, we don't struggle to understand obedience. We struggle to trust it. Y la verdad es que para muchos de nosotros no nos cuesta entender la obediencia. Lo que nos cuesta es confiar en la obediencia. Listening to Jesus is not about hearing more sermons. It's about obeying what he already said. Escuchar a Jesús no significa escuchar
más sermones sobre Jesús significa obedecer a lo que Jesús está diciendo. We don't need more information. We just need obedience. Nosotros, iglesia, no necesitamos más información, necesitamos más obediencia. And we accomplish this by putting every area of our life under the authority of Jesus' words. Y la forma en que logramos esto es al poner cada área de nuestra vida bajo la autoridad de las palabras de Jesús. Every area under Jesus' authority, his words. Cada área de nuestra vida bajo la autoridad de Jesús y sus palabras. Every area means not just the bad things, but the good things. Cada área significa no solo las cosas malas, sino las cosas buenas de la vida. But somewhere along the way, we've turned following Jesus into this simple little prayer. Porque la verdad es que en algún momento del camino convertimos en Jesús a una oración muy simple. Asking God to come be a part of our lives. Que Dios venga a ser parte de nuestra vida. But that's not what happens at all. Pero eso no es lo que pasa del todo. God does not want to be a part of your life. Dios no quiere ser parte de tu vida. He wants to be all of your life. Él quiere ser toda tu vida. He is way too big to just be a part of Él it. es demasiado grande para simplemente ser parte de tu vida. He wants to be a part of the ugliest of ugly and the best of the Él best. quiere ser de lo más feo de tu vida, parte de lo más feo y también de lo mejor. And when we let him into that with surrender and obedience, Y cuando lo dejamos entrar en ese lugar, en ese momento, con esa autoridad, that's what loving and listening to him looks like. eso es lo que significa amar y escucharlo a Él. The easiest way to do this is to picture your life like a throne. La mejor forma de como entender esto es imaginarse la vida como si fuera un trono. Imagine this crown represents who's king in your life. Imagínense que esta corona significa quién es el rey de la casa. Just kidding. ¿Quién es el rey de su vida? Who has authority in your life? ¿Quién es la autoridad en su vida? Hopefully it's not Burger King. Esperamos que no sea Hopefully it's not Burger King. Burger King. It's who has the final say over even what the culture says, Es quien tiene la palabra final sobre lo que la cultura dice, over your feelings, sobre sus sentimientos, over others' opinions. sobre las opiniones de otros. It's the voice that you listen to. Es la voz que ustedes escuchan. And we talk a lot in church about surrendering sin, selfishness, shame. Y hablamos en la iglesia sobre rendir el pecado, la vergüenza, la culpa. But we don't talk a lot about surrendering the good things to him. Pero no hablamos suficiente sobre cuando tenemos que rendir las cosas buenas. Because good things can even keep us from the God things. Porque las cosas buenas de la vida pueden alejarnos de las cosas buenas de Dios para nuestra vida. Good things can become barriers to God. Las cosas buenas pueden convertirse en barreras para Dios. Good things can take God's place. Y las cosas buenas pueden tomar el lugar de Dios en nuestra vida. That was Peter's problem. Ese era el problema de Pedro. He chose something but made it equal with Jesus. Él escogió algo y lo hizo igual a Jesús. Something good, but he made it equal on level playing Algo field. bueno, pero lo elevó al nivel de Jesús. And when you put something even next to Jesus, you've lowered him. Y cuando ustedes ponen algo a la par de Jesús, ustedes lo bajan. So the question isn't, are these things good or bad, but who is king of them? So, la pregunta no es si estas son cosas buenas o malas, sino quién es el rey de esas cosas. So I'll use myself as an example. Porque voy a usar mi propia vida como un ejemplo. And in turn, also you. Y yo también. Marriage, it's a good thing. Yes. Estar casados es una buena cosa. But is Jesus Lord of it, or am I Lord of it? Pero ¿es Jesús el Dios de eso o soy yo la que está a cargo de eso? When I'm in an argument with my husband, Cuando estamos en una discusión entre nosotros and I know I'm right, y yo sé que tengo la razón, 0.3% of the time. 1% de las veces. Oh, you're so kind. Ya. Do I listen to my pride and my feelings? Yo escucho a mi orgullo y mis emociones Or do I listen to what Jesus says about being slow to speak, o escucho lo que la palabra dice sobre ser lenta para hablar quick to listen? y rápida para escuchar. Who are we listening to, ourselves or to the King? ¿A quiénes estamos escuchando? ¿A nosotros mismos o al Rey? I think about my kids, they're a gift. Pienso en mis hijos y mi hija, son un regalo. Kids are a good thing. Ellos son cosas buenas. And when I think about their futures, I can start to freak out Y cuando empiezo a pensar en el futuro de ellos, empiezo a perder el control. because I don't know what I don't know.
porque no sé lo que no sé. And so I got to start planning and controlling and doing all these Y voy a things. empezar a planear y a controlar todas estas cosas. But that's what happens when I put it under my reign. Pero eso es lo que pasa cuando lo pongo bajo When I put it under mi dominio. when I put it under the reign of Jesus, I know that he loves them Pero more cuando, than I ever could. pero cuando los pongo bajo el dominio de Dios, yo sé que Él los ama mucho más que yo. Who am I listening to? Fear or faith? ¿A quién estoy escuchando? ¿Al temor o a mi fe? My money. Mi dinero. It's not a bad thing. No es malo. It gets me sushi, Me da sushi, an extra Target run, ir a Target, my Disney movies. las películas de Disney. But the question is it under my authority or the king's authority? Pero la pregunta es, ¿está bajo mi autoridad o la autoridad del rey? Because I can easily tell myself, I deserve this, you earn this. Porque yo me puedo decir misma, yo me merezco esto, yo me lo voy a comprar. And I feel really joyous when I bless myself. Y me siento muy feliz cuando yo me bendigo a mí misma. And it's a little harder when I gotta bless someone else. Y me cuesta un poquito más cuando tengo que bendecir a otras personas. I don't struggle to spend, I struggle to release. A mí no, yo no tengo un problema en gastar, pero tengo un problema en entregar. So the question is, am I listening to Chase Bank or to Christ? Ah, sí, what you did there, sí. Entonces la pregunta es, ¿estoy escuchando a mi banco de Chase o estoy escuchando a Cristo? Because Jesus tells me to be generous, Porque Cristo me dice que sea generosa, to trust him with what he's given me. que confíe con las cosas que Él me ha dado. Relationships, our friendships, those are good things. Las relaciones y las amistades son cosas buenas. I have awesome conversations. Tenemos buenas conversaciones. They're not bad, but are they under him? No son malas, pero están bajo la autoridad de Dios. When someone starts talking about someone else, Cuando alguien empieza a hablar de otra persona and I have something to share and it feels harmless, maybe even bonding, y quizás yo tenga algo que compartir y quizás se sienta como que no va a lastimar a nadie y como que nos va a unir, but Jesus tells me to speak life, to protect, to love, pero la Biblia y Dios me dice que yo tengo que hablar con amabilidad y construir a las personas, no destruirlas. who's on the throne? ¿Quién está en el trono? Jesus or what the room says? ¿Jesús o lo que el cuarto dice? Our things like our school, our work, Las cosas como la escuela o nuestro our trabajo, hobbies, our leisure, our time, nuestro pasatiempo, nuestro tiempo libre, even this platform, incluso esta plataforma, they're not bad things. no son cosas malas, They're good things. son cosas buenas. But those good things can take the place of the God things in our life. Pero esas cosas pueden tomar el lugar del Dios de mi vida. There's only one crown. Solo hay una corona. I can't wear it and give it to him at the same time. Yo no puedo ponérmela y dársela a él al mismo tiempo. Anything I do my way is under my kingdom. Todo lo que yo hago a mi manera está bajo mi reino. But when I surrender it, he becomes the king of it. Pero cuando yo lo rindo, entonces él se convierte en rey de mi vida. And at the end of the day, we're all listening to someone. Y al final del día todos estamos escuchando a alguien. Ourselves, the world, culture, Nosotros, al mundo, la cultura or the King of Kings, o al Rey de Reyes. who came in human form for you and me. Quien vino en forma de hombre a morir por ti y por mí. So maybe today's your mountaintop moment, So, quizás el día de hoy sea una experiencia como del cima de la montaña para ti. where God is meeting with you and asking you to surrender not just the bad, but the good things. Donde Dios está viniendo delante de ti el día de hoy y te está diciendo, necesito que rindas no solo las cosas malas de tu vida, sino las cosas buenas de tu vida también. Maybe some of those things you need to surrender are obvious to you. Quizá algunas de esas cosas que ustedes tengan que entregar sean obvias para ustedes. The sin, the selfishness, the shame. El pecado, el egoísmo, la culpa. Will you lay those down? ¿Ustedes estarían dispuestos a poner eso delante del trono? But for some of us, it's not as obvious because it's not something bad. Quizá para algunos de nosotros no sea tan obvio porque quizás no sean cosas malas. It's something good that we never place under his authority. Quizás sea algo bueno que tenemos que nunca hemos puesto bajo su autoridad. Can we do that together as a church family today? ¿Será posible que hoy podemos hacer eso juntos como iglesia, como familia, hoy? Not as some magical prayer, No es una oración mágica, but as a real moment between us and God saying, hey, I'm giving you all of me. pero es un momento entre nosotros y Dios donde estamos diciendo, Señor, te quiero dar todo lo que soy. God might be meeting with you today saying, hey, I see everything that you've given me. Y quizá Dios te esté diciendo el día de hoy, hey, yo veo todo lo que me estás dando. But can I have that too? Y quizá te está diciendo, pero ¿puedo tener eso también? I want to be king of all of your life. Quiero ser rey de todo, de toda tu vida. Not just the bad, but even the good things. No solo de lo malo, sino también de lo bueno. Will you trust me with that too? ¿Ustedes me confiarían con eso también?
with your kids, con sus hijos, with your hijas, finances, your work, con sus finanzas, con your, el trabajo, your future, con tu futuro, your relationships, con tus with relaciones, your singleness, como vives cuando estás soltero o soltera, with the good things that you've been holding on to. Will you trust me with it? con las cosas buenas que usted ha estado cuidando, ¿me confiarían con eso también? Because I didn't come to take life from you, I came to give you life. Porque yo no vine a tomar o a sacar vida de ti, yo vine a darte vida. So right where we are, in your own words, let's just tell him. So, en este momento, ahí exactamente donde usted está, dígale, Father, we come to you in prayer. Señor, venimos delante de ti en oración. God, I surrender this to you. Y Señor, quiero rendirte esto, póngale el nombre a eso, diga, quiero rendir esto delante de ti. Tell him what you're surrendering. Dile, ¿qué es lo que le estás rindiendo? He already knows. Él ya sabe. He's just waiting for you to surrender it. Él está esperando por ti para que lo digas nada más. God, I've been holding on to it, Dios, he estado agarrando esto, abrazándolo. and I have so many reasons why I've been holding on to it. Y tengo tantas razones por las cuales lo he estado abrazando. But today I choose you Pero hoy te escojo a ti, Señor, because you are better. porque tú eres mejor. Help me to listen and to obey. Ayúdame a escuchar y a obedecer. God, today is my mountaintop moment Que sea hoy, Señor, mi experiencia en la cima de la montaña, where I surrender every area of my life over to you. donde yo puedo rendir cada área de mi vida delante de ti. Amen. En el nombre de Jesús. Amén.